Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a una sesión de diplomado. Estamos en el módulo 4, que es planeación. Y bueno, le damos la bienvenida al maestro Manuel Velasco Vázquez. Él es maestrante en trabajo social por la ENS. Es fundador y formador en el modelo Epistemología de la Complejidad Ética y Comunitaria, el modelo ECO 2. Es formador en gerencia social, especialista en adicciones. Es asesor de instituciones privadas, públicas y sociedad civil en México, Centro y Sudamérica. Actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Prácticas Escolares de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Buenas tardes. A todas y a todos. Tuvimos unos problemas técnicos, por eso hemos empezado un poco después. Y eso exactamente tiene que ver un poco con el tema que vamos a abordar, en el entendido que la vida es muy compleja y hay cosas que no podemos controlar. Y de ahí la necesidad de construir algunas herramientas o mediaciones para trabajar en medida de lo posible, previendo algunas situaciones que tienen que ver con el ejercicio de la mediación. Me pasé algunos días tratando de mirar exactamente qué compartir con ustedes, porque pues tengo algo de experiencia en relación al tema de la planeación y la planeación estratégica, pero mucho más en el acompañamiento directo de las personas para que no se convierta solamente como en un contenido teórico, sino que en el trabajo y en el ejercicio de acompañamiento con nosotros, con nosotras, vamos generando algunas propuestas, ¿no? en un acercamiento más a lo que podría ser un taller. Pero bueno, tengo algunos materiales que espero me dé el tiempo de compartirlos con ustedes porque son bastantes materiales. Evidentemente que el tema de la planeación social y la planeación estratégica es un tema transversal para trabajo social, pero no solo para nuestra disciplina, sino para muchas disciplinas. Y también podríamos decir que es una herramienta de la vida cotidiana. Hoy, por ejemplo, ustedes tuvieron que organizar su mañana de una manera anticipada para tratar de controlar su vida y definir en relación a una toma de decisiones pues, las acciones que tendrían que realizar hasta llegar a este momento. Y saliendo de aquí también tienen organizadas algunas iniciativas que van a realizar, seguramente entre ellas ir a su casa y descansar, pero eso tiene que ver mucho con la necesidad de tratar de acercarnos a controlar esa complejidad social. Y hay una metáfora, no es una metáfora, es una información que me gusta mucho para comenzar en relación al tema. Sobre un programa de televisión del Instituto de Cultura, me parece, con Juan Villoro, que se llama Piedras que Hablan. ¿Alguno de ustedes la ha mirado alguna vez? ¿Cómo se llama? Piedras que Hablan. Piedras que Hablan. Bueno, es un poco la narrativa y la descripción de culturas prehispánicas. Y en una ocasión me tocó observar cuando Juan Villoro describía una construcción maya en Guatemala, me parece que el Quiché, decía que hablaba del esplendor de la construcción, de la magnitud de la construcción que se había diseñado en esa ciudad y los lugares a los que se pertenecían las diferentes funciones sociales. Y concretamente, algo que me parece muy curioso es que en el lugar en donde estaban la gente que toma las decisiones de esos pueblos, estaba un lugar para los chamanes o los sacerdotes, que son parte de la clase del poder. Y los sacerdotes, había una especialidad muy interesante que le llamaban los sacerdotes que sueñan. Es decir, había una función muy especial en toda la sociedad para la parte del sueño. Evidentemente no tiene que ver con la parte del descanso a la que nosotros podríamos estar acostumbrados, sino el sueño con otro significado.
Y lo que Juan Villoro explicaba exactamente es que el sueño era un encargo social que tenían esas personas, que además consumían pues, algunas sustancias psicoactivas para generar estados de conciencia alterada, de tal manera que cuando ellos despertaban tenían que registrar todos sus sueños, porque era a partir de los sueños que se diseñaban las sociedades y se diseñaban las construcciones que ellos tenían. De tal manera que lo que Juan Villoro nos describía en ese momento a partir de cada una de las estructuras que todavía están firmes, están presentes en estas ciudades, antes fue soñado. Es decir, que en la cosmovisión maya, todo lo que se hacía, primero tenía que ser soñado. Y eso me parece una metáfora muy interesante, porque tiene que ver mucho con la planeación. Y tiene que ver mucho con la pregunta de quién sueña y qué es lo que soñamos. En ese sentido, ya tratándolo de vincular un poco con trabajo social, tendría que remontarnos a la pregunta de cómo nos soñamos como trabajadores sociales, como trabajadores y trabajadoras sociales. ¿Qué queremos? Por ejemplo, hoy, ¿por qué estamos en ese diplomado? Y este diplomado, como parte de ese sueño, ¿a qué nos va a ayudar? ¿A qué nos va a ayudar a conseguirlo, ¿no? Pues me parece como una metáfora muy interesante como para comenzar. Entonces, bueno, estamos en el módulo 4 que se llama Planeación Social, Planeación Estratégica, y yo quiero hacerlo en una correlación a trabajo social, con una primera parte que he definido conceptos de planeación, planeación social, planeación estratégica y su relación con trabajo social. Entonces, ustedes, bueno, vamos a tener 3 momentos, que es como nos lo han sugerido en relación a la estructura, para que no me escuchen las 6 horas continuas, sino que tengamos algunos momentos de receso. Entonces, en el primer momento estará este tema, que es trabajo social, planeación estratégica, planeación social y planeación estratégica, conceptos y modalidades, como las generalidades y la introducción, un poco de sensibilización para tratar de observar y entender dónde está la importancia del tema de la planeación en relación a nuestra profesión. Un segundo momento, después de un receso, que vamos a tratar de enfatizar mucho más en una cosa que se llama diseño institucional y que tiene que ver mucho con la planeación estratégica. Entonces, el ejercicio de la planeación estratégica vinculado al diseño, al sueño, al pensamiento, a la conformación, a la organización propiamente de las instituciones, y en este caso de las instituciones que tienen que ver con nuestra profesión, con el trabajo social. Y un tercer momento ya como de planeación operativa, la planeación más aterrizada al cotidiano, ¿no?, de nuestras acciones en relación a la operación desde el trabajo social. Entonces van a ser esos 3 momentos. Los objetivos es que los participantes se sensibilicen sobre la importancia de la planeación y su relación de trabajo social. Es decir, que ustedes traten de vincularlo, y quiero hacer esto porque en muchas ocasiones, de acuerdo a la trayectoria que ha tenido nuestra profesión, aunque parece que es un ejercicio inmediato, no siempre tenemos, desde el punto de vista profesional, acceso al tema de la planeación en relación a los programas, instituciones, proyectos en los que participamos. Más bien, en muchas ocasiones nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, y a partir de las habilidades, capacidades que cada uno va desarrollando, se mete propiamente en la tarea. Pero hay un antecedente que tiene que ver con cuál es el rol, cuál es la función que se desempeña desde el trabajo social, y la importancia que eso tiene desde el punto de vista de la planeación. Otro objetivo, que los participantes reconozcan los fundamentos básicos sobre planeación y su proceso metodológico, o sea, como las ideas básicas, los elementos más elementales de lo que tiene que ver con la planeación y el proceso, la metodología, los pasos que se dan dentro de la planeación. También que los participantes reconozcan que toda acción de trabajo social se vincula con la planeación, pero no solamente con la planeación
sino con la construcción de la política en el entendido de este concepto de política como bien común, ¿no? Si nosotros estamos organizados como profesionales para trabajar en el bien o sobre el bien de los demás, el bien común, que es la definición amplia de política, entonces trabajo social tiene que ver mucho con la política, con la construcción de la política. Pero no solamente desde la perspectiva de los partidos políticos o la parte partidaria, sino también mucho con relación a los tomadores de decisiones dentro de las instituciones. O sea, cuáles son las grandes decisiones que se toman para resolver los problemas sociales que nosotros atendemos. Y eso tiene que ver también con la política. Entonces me parece muy importante que se haga una correlación en ese sentido. Y también su relación con el tema de la administración social. O sea, estas tres que dentro de, yo diría, asignaturas, mirando el plan de estudios de la Escuela de Trabajo Social, que son asignaturas como tal, estas tres asignaturas son fundamentales, son transversales a la formación y a la actuación y a las posibilidades de trabajo social. Por eso me parece importante tratar de hacer una correlación. Y finalmente que los participantes reconozcan la planeación estratégica y la planeación operativa como herramientas metodológicas para fortalecer la intervención desde el trabajo social, ¿no? Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Esos son contenidos que se ven en semestres completos. Ustedes podrán entender que en realidad lo que vamos a hacer es un repaso más o menos rápido para tratar de entender la lógica y rescatar algunos contenidos desde el punto de vista de su conexión y vinculación con nuestra profesión. Y bueno, entonces en este primer momento vamos a trabajar con 5 contenidos. El primer contenido es una sensibilización que tiene que ver con una reflexión sobre nuestra profesión. Utilizaremos algunas diapositivas para meternos en ello y desde allí tratar de subrayar la importancia de retomar este tipo de herramientas. El segundo, primeros acercamientos a lo que es trabajo social, lo que es la política y lo que es la administración y tratar de entender su correlación con la planeación. Tercer momento, conceptos o contenido, conceptos básicos y modalidades de planeación, ¿no? Como las ideas generales básicas que ya les decía, para tratar de tener algunos conceptos de planeación social y pues una invitación, que es lo que les decía hace un momento, a soñar. Una invitación a soñar, pero no solamente a soñar sobre los demás, sino que también a soñarnos como parte de ese sueño. Hay una canción prehispánica que se utiliza en algunos rituales que describe que soy el tejido, pero también soy el tejedor. Entonces, soñamos sobre los demás, pero también podemos soñar sobre nosotros mismos para visualizarnos de una manera distinta. En el modelo ECO2, uno de los objetivos que nosotros tratamos de subrayar en relación a las intervenciones sociales tiene que ver con ayudar a las personas, y esa sería parte de la intención, a recuperar su capacidad de soñar y de soñarse, porque si recuperamos esa capacidad de soñarnos, entonces vamos a tener la disposición de generar cambios de los procesos de los demás y también de nuestras propias vidas. Bueno, esa es un poco la intención de lo que haremos en este primer momento. Entonces, comenzamos con la sensibilización. Y retomo algunas frases sobre eficiencia que nos hablan de la necesidad de empezar a trabajar de una manera distinta. Entonces, la primera frase, si me ayudan por favor a leerla. Si los humanos pudieran ser tan eficientes como la naturaleza, no habría pobreza ni beneficencia. Sí, entonces, si los humanos pudieran ser tan eficientes como la naturaleza, no habría pobreza ni beneficencia. ¿Qué quiere decir esta primera frase? ¿Qué se imagina que se refiere? Sí, claro. La eficiencia tiene que ver con
Para mí, con varios aspectos. Uno, la organización, la disciplina, la honradez, son varios aspectos. Citaría esos 3 para comenzar. Y entonces, la naturaleza es así, es muy sabia y muy eficiente. Para mí, sí, efectivamente, hace un momento venía hablando con mi hija de eso, de por qué hay tanta desigualdad y pobreza, sobre todo en América Latina, porque hay mucha gente que no le gusta trabajar. Mucho, o sea, yo no quisiera que pero vamos a hablar en plural, que no nos gusta tener disciplina, orden y ser honrados. Es muy importante la honradez y la honestidad. Sí, y aquí, en ese sentido, la naturaleza se sigue perfeccionando, ¿no? Hay una serie de evoluciones, de desarrollos, de sociedades animales también, y lo que observamos con los seres humanos es que no somos perfectos, que nos equivocamos, y no espontáneamente, sino frecuentemente nos equivocamos, y a veces estamos estancados en esas equivocaciones, y estas equivocaciones, estas omisiones, estas faltas de organización, estas faltas de ética profesional, ¿no? Son las que están detrás de los fenómenos sociales que le dan sentido e identidad a la profesión. Entonces existe mucha marginación, exclusión social, pobreza, falta de oportunidades, etcétera, una serie de fenómenos sociales que nos convocan, ¿no? ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Entonces, eso nos invita a tratar de reflexionar que pues tenemos que mirar cómo hacemos las cosas los seres humanos, pero la profesión, el trabajo social, como los trabajadores sociales, también somos parte del problema que queremos resolver. No somos ajenos al problema que queremos resolver. Y también desde las instituciones en muchas ocasiones somos parte de este fenómeno. La segunda frase, ¿alguien me ayuda? La eficiencia es inalcanzable para los sobrecargados, los mal pagados y los brutalizados. Sí. Y aquí hay una reflexión mucho más sobre cómo hacemos las cosas, ¿no? Sí. Y ese es uno de los fenómenos que está detrás de nuestra profesión. O sea, trabajamos demasiado, tenemos bajos salarios, estamos precarizados en relación a lo que pues, otras profesiones pueden tener, etc. Y cuando estamos en esas condiciones de explotación, de marginación, etc., pues aquí nos dicen que es imposible la eficiencia, porque estamos más preocupados por ver cómo voy a conseguir el pago que tengo que realizar mañana, por el préstamo que realicé, o por la tarea, o tener un poco más de tiempo para compartir con mi familia, etc., y no propiamente para el trabajo que tengo que realizar, ¿no? La siguiente dice, la eficiencia se alcanza cuando la cosa correcta se hace en forma correcta, por el empleado adecuado y en el lugar y tiempo debidos. Es decir, que si nosotros queremos lograr los objetivos que nos hemos propuesto en relación a las demandas, problemas o necesidades sociales, pues tenemos que pensar, planear, ¿no? Organizar para que se realice lo que tenemos que hacer, en la forma en que se tiene que hacer, por las personas más competentes y más capaces, y en lugar y los tiempos que se necesitan, que son oportunos, que son pertinentes para las intervenciones sociales. Y finalmente, eficiencia es hacer trabajar más inteligentemente y no más duramente. O sea, podemos lograr las cosas si le dedicamos un poco de tiempo a una reflexión anticipada para poder prevenir, prever y organizar. En ese sentido, planear y trabajar más con inteligencia y menos físicamente o brutalmente. O sea, podemos lograr la eficiencia si no lo proponemos. Otras reflexiones. Algunas que tienen que ver propiamente con nuestros orígenes. Yo pongo ahí la pregunta, si nuestros orígenes nos amarran. Y me refiero al origen de la profesión como tal, ¿no? Y aquí retomo a Carlos Marchevsky,
en una publicación que se llama El Lazo Social, él es un argentino, empezó a hacer como descripción y parte de sus reflexiones sobre nuestra profesión. Yo solo retomo algunas ideas, evidentemente no retomo todo lo que él propone, pero algunas ideas que dicen, dos fundamentales, una que dice que el trabajo social como deseo fundante y karma, sobre todo de lo que ha sido el ejercicio de la profesión en América Latina. ¿Y a qué se refiere Marchevsky cuando dice el trabajo social refiere o evoca el deseo fundante y ese deseo fundante de nuestra profesión se convierte en el karma? Porque Marchevsky dice que el trabajo social nace como una respuesta que el Estado quiso generar en un contexto del crecimiento del capitalismo puro y donde se percibía, sobre todo en América Latina, esta amenaza sobre los movimientos socialistas, los movimientos comunistas en otros países, y que ustedes reconocen o recuerdan, por ejemplo, hubo todo un programa de los Estados Unidos, la Alianza para el Progreso, en donde se generó toda una serie de políticas para que desde los estados las profesiones, y concretamente el trabajo social, se convirtiera en una profesión como instrumento para la mediación, el control y la alineación de los sujetos, las comunidades, de las personas, los pueblos. Entonces, lo que Marchevsky dice es que el trabajo social como deseo fundante no nace para generar transformaciones sociales ni para resolver los problemas sociales, sino para contener, para mediar, para controlar lo que en ese momento se estaba percibiendo como una amenaza muy grande en relación a los sistemas y sobre todo en un pensamiento netamente capitalista. Es decir, no es que se nos encargue la transformación de la estructura, que podría estar acompañada de la resolución de los problemas, sino lo que se nos encarga es que hagamos una mediación, un control y una alienación de los sujetos con los que trabajamos. Y otro, el trabajo social como encargo en el nombre, en donde se hace una referencia de pues que somos profesionales que trabajamos socialmente, donde sabemos un poco de todo, pero mucho de nada. Sí. O sea, tenemos una visión transversal de un montón de contenidos, pero no alcanzamos a especializarnos y amarrar en alguno de ellos. Es decir, tenemos una mirada pues, compleja, amplia, que puede ser una oportunidad muy grande, pero que no se nos limita o no nos apropiamos para hacer otro tipo de intervenciones. También el trabajo social como puntero político de la acción y de los empleados de otras disciplinas, o sea, nosotros somos los ayudantes, los asistentes de otras disciplinas, ¿no? Y en ese sentido, el encargo del control, de la planeación, del sueño que hace rato decía, no es un encargo que se haga al trabajador social, es un encargo que se hace a las otras disciplinas. Si estamos en el sector salud, pues a los médicos, a los psiquiatras, a los psicólogos, incluso arriba de nuestro estatus profesional. Si estamos en otros ambientes, ¿no? Son otras profesiones, la ingeniería, la química, la pedagogía, etcétera, ¿no? Las que están tomando las determinaciones, ¿no? Entonces, el trabajo social que nace como un asistente de otras disciplinas que a su vez son las responsables desde el Estado de ayudar a hacer ese control social. Y también referido como un trabajo o una disciplina asistencialista, ¿no? Donde está esta imagen de que el trabajo social es el que da las fichas, es el paliativo, es el administrador de los expedientes, ¿no? Y donde la definición que en el mercado laboral se construye de nuestra profesión es una definición muy limitada. Pero si la definición en las instituciones sobre nuestras posibilidades es muy limitada, el encargo también es muy limitado. Es decir, lo que nos piden también es muy limitado. Y por eso en muchas ocasiones, aunque el tema de la planeación es una cosa transversal en nuestra profesión, no participamos en eso porque no somos tomadores de decisión, porque no somos organizadores de las propuestas, porque no somos los impulsores de los programas, los gerentes, los encargados, los responsables. En muchas ocasiones nos convertimos en los operadores. Otros
dentro de las instituciones. Y también en la idea del reconocimiento que no basta, que tenemos mucha buena voluntad, pero la buena voluntad no basta. Por lo tanto, se nos refiere en una ausencia de un proyecto técnico y científico. O sea, no somos, cuando mucho, técnicos, pero no científicos. Por lo tanto, no se nos pide desde esta visión de la parte científica en relación al aporte dentro de las instituciones. Y seguimos un poco con una mirada ahora de lo que sucede en el mercado, ¿no? En nuestra profesión, pues una crisis de credibilidad institucional donde un 53%, según datos recientes de nuestro país, se piensa que el sistema les ha fallado y que las instituciones les han fallado. Y donde más se deposita la credibilidad es en la iglesia y después de la iglesia la sociedad civil, ¿no? La gente no cree en las instituciones. Y un porcentaje muy alto de nuestros egresados, de los trabajadores sociales, estamos dentro de las instituciones. Y un porcentaje muy alto dentro de organizaciones gubernamentales del Estado, ¿no? Y el Estado que tiene ese encargo del control, de la mediación, de la alienación, ¿no? De los grupos con los que trabajamos. Un trabajo social que se ha orientado hacia el manejo de la crisis. Entonces, dentro de las instituciones estamos poniendo parches para que no se rompa el sistema, porque la mala organización, la pésima organización, los sistemas burocráticos y administrativos dentro de las instituciones están tan pésimamente organizadas que nosotros tenemos que llegar a tapar los hoyitos porque algo se va a romper, pero cuando tapas un hoyito se destapa otro en otro lado y tenemos que estar constantemente en la atención frente a la urgencia y no tenemos cabeza ni posibilidad para poder hacer otro tipo de proyecciones que tengan más sentido en relación a lo que nosotros podríamos aportar como profesionales. Las sociedades le dan poco valor al trabajo social, no es una profesión que tenga mucho reconocimiento. Si ustedes miran, por ejemplo, al número de estudiantes que observan nuestra profesión para elegirse y profesionalizarse, que comienzan, pues en realidad son muy pocos los que eligen nuestra profesión, y hay carreras que están sumamente saturadas, donde se comparte la información que tiene que ver con grandes salarios, con grandes oportunidades, no solamente dentro del país, sino fuera del país, etc., ¿no? Hay una depreciación sobre la imagen de nuestra profesión. Existe la posibilidad de un desplazamiento del mercado por el trabajo social, o sea, el mercado cada vez está, sobre todo en este contexto globalizador, neoliberal, metiéndose en el trabajo social como tal para tratar también de realizar desde el trabajo social, pero en una lógica de obtención de recursos, ¿no? de ganancias. Es decir, lo social como una mercancía más. Dentro de lo educativo, dentro del sistema de salud, dentro del sistema penitenciario, etcétera, ¿no? Se empieza a observar desde el mercado este tipo de posibilidades. Y una política social con una disminución y goteo de recursos que no solamente precariza a la sociedad con la que trabajamos, sino precariza nuestra propia profesión, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues la precariedad de la profesión que describe que a pesar de que los problemas sociales siguen creciendo, el trabajo social tiene todavía poca influencia política y profesional. Las políticas de financiamiento han cambiado y reflejan mayor exigencia de resultados desde el punto de vista de la administración de los proyectos sociales y la transparencia de los recursos. Los donantes nos exigen nuevos métodos gerenciales y organizativos, nos piden mayor profesionalización, sobre todo nos piden resultados, no nos piden que nos quedemos en la tarea, sino qué es lo que vamos a lograr y cómo me compruebas que vamos a lograr esos cambios en relación a las personas, porque pues eso cuesta y cada peso de los donantes debe estar como comprobado, avalado, ¿no? Y generar resultados. Los salarios de los y las trabajadoras sociales no se han mantenido a la par de la sociedad. La sobrevivencia del trabajo social y las instituciones para la intervención social es cada vez más difícil. Vivimos hoy la misma vulnerabilidad de la población con la que queremos trabajar o jugar. Por ejemplo, no sé ustedes, pero yo he trabajado mucho en la sociedad civil
y he sido testigo de la muerte y el abandono de cientos de organizaciones de la sociedad civil que en estos nuevos gobiernos, en los 2 últimos o 3 últimos gobiernos, periodos presidenciales, ya no han tenido las oportunidades de sobrevivencia y tampoco de aportar a la sociedad porque no hay un soporte que los ayude a sobrevivir. Y un dato muy interesante que ahora se está haciendo con relación a la necesidad de mirar el plan de estudios en trabajo social en la UNAM es que el 65% de los egresados están empleados en funciones de mando puramente operativo. O sea, el 65%. 25% en mandos medios y el 10% en mandos directivos. Esa es un poco la realidad de nuestra profesión, un poco para tratar de sensibilizarnos. En este contexto, pues, surge la autocrítica, ¿no? O sea, el problema no solamente está en lo que allá afuera se nos ofrece, sino lo que nosotros estamos haciendo para cambiar este tipo de situaciones. Y aquí les comparto algunas preguntas que les dejaré, no vamos a trabajar, les dejaré para que se las lleven. Están las presentaciones, todo el material se entrega, ya lo tienen nuestras compañeras. Pero la primera pregunta es, ¿qué hacen y para qué existe el trabajo social en este contexto? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su encargo social? ¿Y por qué existe el trabajo social? ¿Cuáles son las razones por las que se debería de prescindir de los trabajadores sociales? Porque hay un montón de profesiones que empiezan a hacer lo mismo que nosotros. La psicología social, la antropología, incluso hasta muchos de las ciencias duras o de las ciencias exactas que empiezan a intervenir también en lo social, la sociología, no es la ciencia dura, pero yo conozco a algunos compañeros ingenieros que están dentro de organizaciones civiles, matemáticos, que se empiezan a meter en relación a las intervenciones sociales, que empiezan también a desplazarlos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las razones por las que se debería de prescindir de los y las trabajadoras sociales? Sí, yo pienso que tiene que ver mucho con esta metáfora del juego del ajedrez, en donde podría referirse que nosotros somos los peones en el juego de ajedrez. Y eso nos invita, nos convoca a tratar de jugar un rol diferente en el tablero, no ser los peones de la intervención social, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las que tú debes de continuar formándote como trabajador o trabajadora social? ¿Por qué tendríamos que formarnos y en qué? ¿Y qué se necesita para reorientar nuestra profesión ante estas condiciones? Bueno, hay algunas preguntas. Yo doy una afirmación que entre muchas otras cosas necesitamos planear la intervención social. Pero planear en el sentido de meternos a la acción en el ejercicio dentro de los programas, las instituciones, etcétera, porque como decía hace un rato, muy probablemente no estamos realizando esas funciones, no nos están dejando o nosotros no lo vemos como un campo de oportunidad para el trabajo. Y eso nos deja entonces en la necesidad de operar, lo que otros deciden. Bien, segundo punto, ¿qué es trabajo social? De acuerdo, retomo la institución en donde estoy, pues es una disciplina que mediante su metodología de intervención contribuye al conocimiento y a la transformación de los procesos sociales, es decir, que deberíamos de transformar a partir del conocimiento para incidir en la participación de los sujetos sociales en su desarrollo social, es decir, que acompañamos a los demás para que generen oportunidades de desarrollo. El objeto de estudio y de intervención tiene que ver con la planeación desde el punto de vista profesional, porque tiene que ver con este acompañamiento y fortalecimiento de las personas o sujetos sociales y la observación de las necesidades, las demandas y los satisfactores que vamos a acercar para tratar de atenderles. El licenciado en Trabajo Social busca contribuir en el desarrollo de las potencialidades de las personas y tiene una disposición desde el punto de vista de la intervención, ya en el trabajo, ya propiamente en las acciones,
que tiene que ver con lo trans, ¿no? Yo diría lo transdisciplinario. Hay algunos autores, colegas, trabajadores sociales que empiezan a reflexionar sobre si trabajo social es una disciplina, si trabajo social es una interdisciplina o si trabajo social es una transdisciplina. Yo creo que nos convendría mucho, tal vez no lo es, pero nos convendría mucho empujar para que el trabajo social sea una transdisciplina en la acción. ¿Qué quiere decir? Que retoma de las otras disciplinas, que se pone como el general, como el estratega, arriba de las otras disciplinas para generar las intervenciones sociales. Y bueno, esa sería como mi apuesta, pero eso tendremos que construirlo, es parte de mi sueño. De esta manera, el trabajo social conoce e interpreta necesidades, carencias y demandas de los sujetos sociales a fin de desarrollar políticas. Vean cómo empieza a haber una correlación del tema de la planeación y de la intervención social con la generación de las políticas y programas de carácter social, y planear, organizar y capacitar, ¿no? Es parte de nuestras funciones la planeación, organizar, capacitar a la población para su participación social, en la búsqueda de opciones para resolver problemas detectados y mejorar su condición de vida, ¿no? Bueno, ese es un poco el trabajo social. Sí, digamos. Antes de avanzar, yo me quedo con una duda, o usted me podría decir, antes de este y de la otra ponencia comentaba de que pues ya hay otras profesiones que están realizando el trabajo social. Sí. ¿Específicamente dónde? Me decía de, Por ejemplo, hoy sociólogos. podemos observar infinidad de instituciones del mercado, del sector privado, que realizan eso, y a eso se le llama, por ejemplo, filantrocapitalismo. Es decir, hacer una aparente actividad filantrópica, pero que el sentido es la obtención de mayores recursos. Por ejemplo, TV Azteca con sus o Televisa con el Teletón, etcétera, ¿no? Donde se contrata a otros profesionales para que realicen la acción social, pero con un interés o con una motivación pues, que es netamente monetaria. Porque, bueno, por ejemplo, yo estoy en el sistema penitenciario y efectivamente hay sociólogos, pero ellos no realizan, no pueden dar un estudio de beneficio porque lo tienen que hacer trabajo social. No pueden hacer una hoja de evaluación porque lo tienen que hacer trabajo social. Entonces los sociólogos ahorita para pues de alguna manera mantenerlos ocupados, lo único que hacen son las fichas de ingreso. Y aún así que ese es el trabajo social, porque hay que preguntar todo, ¿no? Bueno, ahí claramente hay una invasión. Pero, ¿sabe por qué? Porque pues se está trabajando y está en el área de trabajo social. Pero dice mi gente, bueno, ¿y a qué tiene que hacer el sociólogo? Bueno, hay algunas áreas en donde el trabajo social ha logrado un mayor posicionamiento, pero hay otras en donde no se logra ese posicionamiento y ese reconocimiento. Pero incluso en el sistema penitenciario todo está normado. O sea, hay reglamentos que especifican cuáles son las funciones y las responsabilidades con los límites específicos en relación a toda la trayectoria de intervención al interior. Entonces, claramente está determinado y definido qué es de trabajo social y qué no es de trabajo social, ¿no? Pero hasta allí, usted nos acaba de confirmar, hasta allí hay ya una cierta invasión. Bueno, a lo mejor sí se puede ser invasión, ¿no? Porque es un único sociólogo y no hay otro trabajo que darle. Entonces, dijo la jefa de trabajo social, pues mientras, porque acompañen a la trabajadora social para que hagan las fichas. Efectivamente, al principio, trabajo social daba los pases, pero a raíz de una fuga, que fue como 6 o 7 años, les quitan esa actividad de trabajo social. Yo tengo un poco tiempo en trabajo social. Entonces, esos son los sujetos no dignos de confianza. No, lo que pasa es que, pues bueno, todo el sistema penitenciario es grande y se manejan muchas cosas, entonces, en trabajo social,
no tiene por qué dar fichas. No tiene por qué dar fichas porque es otra su actividad. Entonces meten a trabajo social a las oficinas y empiezan, que de todas maneras hacían estudios, batallar con la gente, la visita, y hacen los estudios de clasificación y de todo lo que se tenía que hacer. Pero ahora que ya está el nuevo sistema penal, pues trabajo social, incluso los jueces solicitan que trabajo social haga intervenciones de tratamiento al interno de la familia. Y le comentaron a una de las compañeras que efectivamente ahora yo veo que el trabajo social está haciendo más actividades, al menos en el norte, porque yo creo que en el oriente y en otros reclusorios se siguen dando Pero espacios. son experiencias ahí particulares, ¿no? Pero efectivamente sí hay como tendencias de cierta precarización de nuestra profesión y poco reconocimiento. Evidentemente que cuando yo comparto esto no trato de decir que eso es verdad absoluta, pero sí quiero decir que hay una tendencia fuerte de la posición de los alcances de nuestra disciplina. Y por eso es muy importante, o sea, qué bueno que lo estén haciendo allí, que estén recuperando y posicionando, ojalá sean mandos o funciones medias o funciones directivas, pero en muchas ocasiones nuestras funciones son netamente operativas, ¿no? de participar en el proceso de las acciones y no de la organización, no de la planeación, no de la administración o la gerencia de los proyectos. A eso me refería un poco en ese sentido. Por ejemplo, la psicología comunitaria hoy tiene un campo de trabajo muy fuerte en relación a los abordajes en las comunidades, ¿no? Pero hay otras, la antropología, etcétera, ¿no? Que también se están acercando. Y ya incluso algunas, hay una carrera nueva que se llama gerencia social de comunidades, me parece, o algo así. Entonces empiezan a aparecer como otros campos que antes netamente eran reconocidos como campos de oportunidad para nosotros. Y aún así hay una poca proyección de la disciplina y poco reconocimiento de nuestra profesión. A eso me refería. ¿Tú querías preguntar algo? No. Estamos de tiempo. También venía en función precisamente a ciertas áreas del trabajo social que se van haciendo hasta carreras. Por ejemplo, en la UASM está promoción de la salud, ¿no? Y son parte de las funciones que a nivel salud le tocan al trabajo social. Exactamente. Bueno, sí, dígame. Y yo sí coincido con esa visión y no solamente eso. O sea, en primer término en México, trabajo social básicamente está en dos campos de desarrollo social, en salud y en educación, es donde están la mayoría de los trabajadores sociales. Según yo he conversado también, por ejemplo, con Daniel Velázquez, de ahí, mi compañero casi de generación subsahariana. Platicamos esa situación. Por un lado, en la UNAM sé que tienen esos datos. Y por otro lado, efectivamente, es el fenómeno de la precarización, que es general para las profesiones, pero para la nuestra no se están contratando más trabajadores sociales, incluso en salud y en educación. Y al contrario, los están relegando o simplemente no se contratan. Y algo que a mí, yo lo voy a decir muy fuerte, hay un gran descrédito de la profesión, aún en estos dos campos de desarrollo. O sea, cuando hay desarrollo social que tiene que ver con la política social, hay empleo, hay vivienda, hay las ONGs, lo que nos puso en la primera sesión, lo que nos expuso y hay vastos campos donde podríamos estar, sin embargo, no se contrata trabajadores sociales, lamentablemente. Sí, y yo pienso que es una cuestión que no solamente tiene que ver con la postura de los otros fuera de nuestra profesión, me refiero a las profesiones o a las otras disciplinas, sino en muchas ocasiones es nuestra propia postura. O sea, desgraciadamente nosotros no tenemos la visión y la proyección para vendernos en una forma distinta. Es decir, nosotros podemos hacer esto, podemos gerenciar proyectos, podemos planear, podemos diagnosticar, podemos generar política pública, etc. Y depende mucho de la postura. Entonces, esta construcción que yo ponía en las primeras diapositivas de Marchevsky, que define al trabajo social en un campo específico de actuación en relación a la necesidad del Estado, pues nos ha marcado por mucho tiempo. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de ser aquellas personas que asisten a los demás.
para convertirnos en actores con mayor protagonismo, ¿no? Y por eso un poco decía atrás, ¿no? Ya pasando al segundo punto, que es el trabajo social, pues son aquellos profesionistas que intervienen, que planean, que contribuyen al desarrollo de las personas, pero que desde mi perspectiva no solamente tendría que ser una actuación disciplinar o inter, sino transdisciplinar, arriba, atravesando las profesiones, ¿no? Lo que implica, entre otras funciones, pues el tema de la planeación, o sea, pues sí está la educación, está la administración social, es decir, sobre todo yo trato de insistir mucho con mis alumnos en la licenciatura, la necesidad de este cambio de paradigma en donde nosotros solamente vamos a obedecer lo que la institución, el programa, el proyecto nos dice que nosotros tenemos que hacer, porque nosotros tenemos que convertirnos en los gerentes o en los administradores de los proyectos sociales, porque tenemos esa capacidad de actuación en relación a la perspectiva y a la sensibilidad y a la cercanía que nos permite el trabajo directo con las personas, ¿no? Pues en ese sentido, pues el tema de la planeación es uno de los temas que tienen que ver con las funciones de trabajo social, pero está la investigación, es decir, podríamos ser los grandes investigadores que aportan en relación a los tomadores de decisiones, pero también nos podemos meter en la administración y en la política para tomar decisiones sobre los procesos que dan respuesta a demandas, necesidades o problemas sociales, etcétera, ¿no? Solamente como para abrir el escenario y las posibilidades de actuación de trabajo social. Y por ejemplo, en esta correlación con la administración, la gerencia y las políticas públicas y sociales, se dice que existe una íntima relación entre trabajo social, gerencia, administración y política social, que implica actuar ante los problemas locales, regionales, nacionales y mundiales. Y hoy, por ejemplo, el tema de lo mundial es un tema muy interesante porque cada vez observamos que hay una transición en donde las barreras, las físicas, la parte de la división política local, está trascendiendo, está siendo trascendida por los problemas sociales. Hoy nos encontramos problemas muy grandes que ya no son solo de nuestro país o no son solo de la ciudad, sino que tienen que ver con el estado de Puebla, el estado de Morelos, etcétera, ¿no? que atraviesan las regiones y que implican niveles de actuación también en otras dimensiones y nosotros los queremos resolver. Es decir, que cuando nos quedamos con lo pequeño, pues sí puede ser como muy significativo, pero esto pequeño en una lógica sistémica está articulado con otros sujetos, con otras dinámicas, con otros procesos que están fuera de lo local. En ese sentido, esta dimensión y esta capacidad de trascender desde lo local, lo regional, lo nacional y lo mundial, pues es fundamental. O sea, el tema del narcotráfico es un tema transnacional, o sea, no es un tema que se resuelve en México. El consumo de sustancias en los Estados Unidos tiene que ver con la producción en México, pero también tiene que ver con lo que está sucediendo en Centro y Sudamérica, todo el tema del sueño americano, todo el tema de la trata de personas, todo el tema de la violencia, etcétera. Son problemas que ya no están acotados a localidades específicas, y en ese sentido, pues hay una posibilidad de anclación mucho más grande, ¿no? Y esta situación del abordaje entre lo local, lo regional, lo nacional, lo mundial, implica un conocimiento, pero también implica un diseño o un plan para la intervención. Es decir, lo que fundamenta las posibilidades de todas las intervenciones en lo social no son acciones mecánicas o inmediatas que nosotros aprendemos en procedimientos para la intervención, sino lo que debe estar detrás de cada instrumento, de cada herramienta, de cada metodología, tendría que ser el conocimiento profundo de los problemas que nosotros queremos resolver, porque ese conocimiento me va a ayudar a diseñar, pensar, imaginar ese plan de intervención que necesitamos. Y en muchas ocasiones nosotros llegamos a repetir los procedimientos, las mecánicas, los instrumentos que las instituciones ya nos han definido. Entonces, la planeación se puede referir como una herramienta transdisciplinar. ¿Por qué es transdisciplinar? Y yo diría, es una herramienta humana. Es decir, cuando hablamos de lo transdisciplinar, nos referimos a que está presente en las disciplinas, pero no solamente está presente en las disciplinas,
que atraviesa las disciplinas. Es decir, la planeación no solamente se da en trabajo social, se da en química, se da en ingenierías, o sea, hay una lógica de reflexión que tiene que ver con el conocimiento del problema que se quiere resolver. Se conoce y con ese conocimiento se proyecta. La planeación es transdisciplinar. Entonces, está presente, atraviesa y está más allá de las disciplinas, rebasa las disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en su relación con la política social se refiere al plan de acciones que se realiza como administración pública con la intención de resolver servicios de bienestar de aquellos sectores que tienen mayores carencias y que sin esas acciones estarían imposibilitados de disfrutar las respuestas o las acciones, ¿no? Es un concepto de Campos, el Guillermo Campos, en 2010. Y puede decirse entonces que el trabajo social, en la política social y dentro de la administración buscan asegurar a todos los miembros de una comunidad un nivel de bienestar mínimo y garantizarles ciertas oportunidades de acceso a dicho bienestar. Esto está implicado en la necesidad de observar que hay un ejercicio detrás de planeación. O sea, no se puede hacer esto si no se planea. Y después, antes de la planeación, pues está el tema del conocimiento, que no fue un tema que me convocaron. Yo pensé mucho si iba a tener o no el tiempo para trabajar un poco el tema del diagnóstico social, porque es el diagnóstico lo que antecede el conocimiento y es con ese conocimiento que nosotros tenemos que planear. Lamentablemente no me dio el espacio ni el contenido para eso. Sin embargo, haré algunas referencias al final de la presentación de cuáles perspectivas sobre diagnóstico, sí, que es otro de mis temas de mucho interés, y de hecho mi tesis lo estoy haciendo sobre eso, mi tesis de maestría sobre diagnóstico social. Pero bueno, algo les compartiré. Y después, vinculada la planeación al tema de la administración y la gerencia social, tiene que ver con lo que se llama dentro de la teoría de la administración, con el ciclo administrativo. Es decir, la planeación es donde se da donde quiera que exista una institución o un proyecto social y es el comienzo del ciclo administrativo que tiene que ver con estas grandes etapas, estas 4 grandes etapas, que es planeación, organización, dirección y control. O sea, cómo se administra de manera resumida todo en la vida, y la administración es otra, yo diría que es otra disciplina transversal o transdisciplina, porque administramos todo. Administramos el espacio con las sillas, con las mesas, administramos en relación a la comunicación con nuestros compañeros que nos están viendo desde sus casas, sus escuelas o sus instituciones, ¿no? Todo se administra, igual todo se planea. Entonces son 2 lógicas transversales de mucha importancia en la vida de todas las personas, no solamente para nuestra profesión, pero sobre todo nuestra profesión. Si nosotros no conocemos, no planeamos, no administramos, no vamos a lograr los objetivos que estamos buscando. Entonces ahí, pues la correlación. Entonces la administración social, la planeación social es la etapa inicial del proceso administrativo que consiste en la formulación de un futuro deseado. Y aquí ya nos metemos un poco en la teoría de la planeación. ¿Qué es la planeación? Es la construcción de un futuro deseado dentro de una organización con base en este plantear los cursos alternativos de acción, evaluarlos y definir las mecánicas adecuadas a seguir o los mecanismos a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, además de la determinación de la asignación de recursos humanos, físicos, etcétera, necesarios para la realización de esta iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, es una etapa inicial, pero consiste en la construcción de un futuro deseado. Pero el futuro deseado, uno no piensa en el futuro si no es capaz de soñar ese futuro. Y la pregunta es, ¿a los trabajadores sociales nos piden soñar el futuro? Como a esos chamanes mayas que soñaron las ciudades y que esas ciudades están presentes porque fueron soñadas por alguien. Nosotros tendríamos que ponernos la pregunta si podemos recuperar esa capacidad de soñar
para poder diseñar y para poder planear en la construcción de ese futuro que deseamos, para nosotros y para los demás. Y bueno, aquí pues es una diapositiva muy compleja, pero lo que les puse en rosa es todas aquellas correlaciones que tienen que ver con trabajo social, ¿no? Entonces, evidentemente, trabajo social y planeación social parten en función de pues, una serie de problemas, necesidades y demandas que ahora decimos inclusive que son globales, ¿no? Que no son solamente locales, sino que hay lógicas supranacionales que los estados tienen que resolver y que los estados sobre todo resuelven a partir de las políticas públicas y las políticas sociales. Muchas de las instituciones en las que hemos dicho que están empleados los trabajadores sociales son instituciones del Estado, exactamente. Y esas instituciones del Estado se han preguntado cómo resolver los problemas y demandas. Y esa resolución tiene que ver con la construcción de políticas públicas y sociales que después van a estar aterrizadas a partir de todo el tema de la gerencia y la administración y que van a estar siendo operadas desde una práctica profesional de trabajo social, ¿no? Con metodologías específicas, ¿no? Desde la tradicional, especializada, contemporánea o multidisciplinaria, etcétera, ¿no? Pero que implican todo el tema de la gerencia social, implica la generación de la planeación, que tiene que ver con planes, programas, proyectos, ¿no? Si nosotros observamos el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver mucho con las instituciones, ¿no? Entonces el Plan Nacional de Desarrollo que observa las prioridades y que define a partir de ese plan cuáles son los grandes programas o las grandes acciones y a partir de esos programas qué proyectos se van a aterrizar, etcétera, ¿no? Y que después tiene que ver con el tema de la intervención, o sea, hay una planeación que se concretiza en instituciones, en normas, en recursos, en personal que va a estar atendiendo eso, en donde está el trabajo social, pero que también tiene que ver mucho con la necesidad de un reconocimiento desde el diagnóstico para poder atender y generar las respuestas que están implícitas en las políticas sociales. Bueno, pues ahí hay todo una lógica, ¿no? Donde se observa la necesidad de una correlación del tema de la planeación como algo transversal, junto con otras propuestas que son transversales al trabajo social. Tercer punto, conceptos básicos de planeación, ya ahí nos metemos un poquito más en la materia de la que me han invitado, ¿no? Y bueno, desde la etimología o subetimología, la palabra tiene diferentes orígenes que derivan de plan, o sea, planeación deriva de plan, que a su vez significa, por un lado, desde el latín, planus, significa plano con altitud y nivel. O sea, planeación viene de esta idea de diseñar, imagínense ustedes en estas mesas, algunos planos sobre algo que se quiere describir o sobre un procedimiento o sobre un proyecto que se quiere realizar. Ese plano tiene niveles y altitudes. De ahí viene la palabra, en un primer acercamiento. También deriva de plan, que propone la idea de dibujos de construcción, y del francés plant o planta, que significa plantilla o diseño. Ustedes hacen una maqueta, una plantilla de la casa que quieren construir. Yo la quiero que tenga de 2 aguas, que tenga ventanas así, con una puertita, etcétera, con un jardín, árboles, etcétera. Hacen un dibujo y en ese dibujo generan la idea con las características generales de lo que ustedes quieren como casa, ¿no? Más o menos se refiere a eso, que a su vez viene del latín planta y su raíz indoeuropea, que significa extender, esparcir, llano y ancho, que nos habla, por ejemplo, ahí ya del juego de una capacidad proyectiva. Es decir, yo tengo una idea que puedo proyectar, expandirla, hacerla crecer, hacerla más grande, impulsarla, etc., ¿no? Entonces se utiliza en 2 dimensiones, tanto como un dispositivo mecánico, es decir, como un plano para construir esta mesa que necesita 4 patas, una plataforma, ciertos colores, ciertos términos, etcétera, ¿no?
pero también como una intención o como un proyecto. O sea, un plan es una intención, algo a realizarse o como un proyecto a realizarse. Por lo tanto, puede decirse que el concepto surge de la acción de procurar algo o efectuar un proyecto constructivo. A eso se refiere. Y algunas derivaciones, porque hay toda una polémica sobre las diferencias entre planeación y planificación. Las principales tienen que ver un poco con los sistemas socialistas, ¿no? y los sistemas capitalistas. Mucho en el sistema socialista se utilizó la planificación, que se decía es una planificación a largo plazo o una planeación a largo plazo, etcétera, ¿no? Pero aquí hay algunas derivaciones que nos pueden ayudar. No me voy a meter en esa discusión porque pues, no soy experto tampoco en el tema, y no creo que se pueda acabar en la tarde de hoy, pero bueno, algunas derivaciones. Entonces, planear, que significa hacer un plan. Planeación, acción y efecto, con la terminación ción de planear. Acción y efecto. La planeación es la acción y el efecto. O sea, la acción tiene un resultado y entonces tenemos una planeación. Planificar, que quiere decir hacer, con el término ficar o ratificar planes. No solamente un plan, sino revisar, ratificar, ¿no? Ratificar los planes. Hacer, rectificar los planes. Revisarlos, profundizarlos, etc. Planificación, acción y efecto, con terminación ción, de hacer planes. Planificación es lo que ya se hizo. Acción y efecto, de realizar planes, que quiere decir ratificar, hacer esos planes. Y planificador, que tiene terminación dor, que significa la persona o refiere al sujeto, el que planifica. Un poco para, pues, los van a seguir ustedes, se van a llevar el material para que lo sigan reflexionando, etc. Teoría de la planeación, ya un poco metiéndonos en la teoría, nos describe que la planeación es la sabiduría y habilidad de ver con mucha anticipación las consecuencias de las acciones actuales. Por ejemplo, la voluntad de satisfacer las ganancias a corto plazo o de cambios mayores con beneficios a largo plazo, y la habilidad de controlar lo que es controlable y de no inquietarse por lo que no lo es. Aquí aplica mucho esta idea de que hay que preocuparse por lo que es un problema. Lo que no podemos controlar, por lo tanto, no es un problema. Y si no es un problema, dejémoslo en paz. Si no lo podemos solucionar, no es un problema. Por lo menos no es un problema para nosotros. ¿Sí me entienden? O sea, lo que yo no puedo controlar no es un problema, es un hecho. Voy a convivir con eso. Si yo hablo de la desigualdad en el mundo, me pongo ese efecto, pues no es algo que yo pueda resolver, por lo menos no es un problema para mí. El problema me implica directamente en relación a mis capacidades y mis habilidades para realizarse, ¿no? Entonces, planeación es la sabiduría y la habilidad de ver con mucha anticipación. Para planear necesitamos ver en forma anticipada para retomar lo que se puede tomar y dejar lo que no se puede hacer. Por lo tanto, la esencia de la sabiduría es la preocupación. No preocupación de estar preocupado, sino ocuparme en forma anticipada. ¿Qué quiere decir? Que yo me anticipo a los hechos. Planear es anticiparse a los hechos. Es moverse para lograr lo que yo quiero, de forma anticipada. Preocupación por el futuro. Implica el concepto de previsión y de prevención. De prever, como si tuviéramos una bolita mágica, aquella de la adivina que encontramos en las ferias, ¿no? Es como si pudiéramos prever de esa manera. Entonces, planear implica prever,
ver anticipadamente. Yo observo que usted en la noche va a llegar a descansar muy rico en su cama. Es un brujo. Me estoy mirando de manera anticipada, ¿no? Lo que cada uno y cada uno vamos a realizar cuando salgamos de este módulo. Entonces, es la idea de anticipación de acontecimientos y situaciones futuras que la mente humana es capaz de realizar y sin la cual nos sería imposible hacer planes. ¿Qué quiere decir? Que para hacer planes necesitamos echar a andar nuestra mente, nuestra imaginación, necesitamos soñar para ver anticipadamente. Que si no soñamos, no vamos a poder planear. Les decía que en el ECO 2, uno de los objetivos es regresar a las personas su capacidad de soñar y de soñarse en forma distinta. Y lo mismo sucede con las personas con las que trabajamos. O sea, cuando una persona en situación carcelaria está dentro, pues es regresarle la capacidad del sueño para que se proyecte, para que tenga un plan, para que tenga oportunidades, no para esperar hasta el día que salga, sino para que de forma anticipada empiece a construir el futuro, ¿no? Y es regresarle esa capacidad a la persona. Por ello, la previsión, el sueño, previsión es una forma de sueño, es la base para la planeación como concepto de planificación que define las condiciones futuras de un proyecto y fija un curso, el plan, ¿no? El plano que les decíamos en la etimología, concreto para seguir en la acción. Goethe, que es un dramaturgo alemán, decía: planear es hacer que ocurran las cosas que de otro modo no habrían ocurrido. Así que equivale a trazar las acciones para fijar y lograr dentro de ellos nuestra futura acción. Entonces, hacer que ocurran las cosas que de otro modo no hubieran ocurrido. Esta idea de Goethe nos convoca a reflexionar sobre nuestro rol profesional. Es decir, que tenemos que ser proactivos. Porque si nosotros no lo hacemos, otro no lo va a hacer. Quiere decir que nosotros estamos invitados a planear, a tomar el mando de las cosas, a proyectar las cosas, para que esas cosas resulten. Es nuestra responsabilidad, no es lo que el otro me está diciendo, no lo que el general me está diciendo para que lo haga. Es importante resaltar que en un sentido amplio, la planeación se realiza en casi todo momento del día a día. Entonces la planeación es la determinación o proyección anticipada de lo que va a hacerse, incluyendo decisiones de importancia, el establecimiento de políticas, objetivos, la redacción de programas, la definición de métodos específicos, procedimientos y el establecimiento de las células de trabajo y otras cosas más. Es esta determinación anticipada de lo que nosotros queremos realizar. La planeación es una disciplina prescriptiva, no descriptiva. O sea, la planeación no es describir lo que ya se vivió, sino es prescribir, es decir, lo que queremos hacer. Por eso tiene una lógica con una orientación futura, que trata de identificar acciones a través de una secuencia sistemática de toma de decisiones. Eso es muy importante. O sea, la planeación implica prescribir, mirar en forma anticipada, soñar lo que voy a hacer. Algunos le llaman imaginar lo que voy a hacer, o visualizar lo que voy a hacer, ¿no? A ver, visualízate en la alberca. ¿Con qué mano vas a comenzar y cómo vas a mover tu pie? Y cuando llegues, etcétera, ¿no? O sea, nos visualizamos. Bueno, eso implica necesariamente en la proyección una secuencia sistemática de toma de decisiones. ¿Por qué este brazo? ¿Por qué no este brazo? ¿En qué alberca? ¿En qué momento? ¿Qué días? Etcétera. Constantemente estamos tomando decisiones. Y esa tendría que ser una de las características principales
con las que habría que trabajar desde el trabajo social. O sea, tendríamos que convertirnos en tomadores de decisiones. Que lo hacemos, pero tal vez en nuestros mundos acotados, limitados, dentro de la acción institucional. Es un instrumento que usa el hombre sabio, pero cuando es mal manejado, a menudo se convierte en un ritual incongruente, que en principio puede generar paz en la conciencia, pero que no logra el objetivo buscado. Es decir, si no está fundamentado en un conocimiento, en un diagnóstico, etc., se puede convertir en una tarea que no tenga ningún sentido. Toda la planeación consta de distintas etapas, por ello podemos afirmar que se trata de un proceso que supone tomar decisiones sucesivas. A través de la planeación, el trabajador social, junto con la organización, se fijan metas y estipulan los pasos que se deberían de dar para lograr esas metas. Este proceso puede tener una duración muy variable dependiendo del caso. Se consideran diversas cuestiones como los recursos con los que cuenta y la influencia de condiciones externas. Es frecuente que la planeación se inicie con la identificación de un problema que tiene que partir del diagnóstico social y continúe con el análisis de las diferentes opciones disponibles. Eso, la imagen en el dibujo que está a su derecha, pues puede parecer una serpiente o una, ¿no? Pero en realidad es una escalera. O sea, planear estipula los pasos que tienen que ser proyectados en un plano. De manera de escalera, primero se comienza con el diagnóstico, después se da el primer peldaño, el segundo, el tercero, de tal manera que yo sé que en toda esa proyección, en todo mi plano, qué tengo que hacer en cada momento para lograr lo que yo necesito. Que la bolita de arriba sería el logro de los objetivos. El trabajo social y la institución deberían escoger la opción que les resulte más propicia para solucionar el problema en cuestión e iniciar la puesta en marcha del plan. Sin embargo, la planeación también se puede realizar a largo plazo con decisiones que involucren a miles de personas, por ejemplo, como puede ser el caso de la planeación llevada a cabo en instituciones de corte multinacional, como la ONU, la OMS, la Organización Mundial de Salud, la Cruz Roja, la Amnistía Internacional, etc., ¿no? O sea, hay diferentes dimensiones desde lo local hasta lo mundial, ¿no? En relación a la planeación, posibilidades diversas. Las características de la planeación dependen del contexto. No es igual una toma de decisiones que realiza una persona cuando planea su transporte diario que en el proceso planificado por el secretario de Salud para prever y atender una nueva cepa de un virus altamente contagioso. Son implicaciones completamente distintas. La dimensión, el problema a resolver es distinto. El éxito de la planeación dependerá del grado del conocimiento, el análisis y la intuición de quienes la ejecutan. Y por eso tendríamos que desarrollar pues, esta capacidad, visualizar esta capacidad de planeación para ponerla en marcha. ¿Cómo andamos de tiempo? Sí. Todavía 14 minutos, ¿verdad? Bueno, modalidades de planeación. Aquí vamos a encontrar como diferentes formas de referir la planeación. Sin embargo, nosotros vamos a profundizar en la planeación estratégica y la planeación operativa. Pero bueno, se puede categorizar o clasificar o hablar de las modalidades de planeación, primero por su aplicación. O sea, en una lógica inductiva, donde se lleva a cabo por los países occidentales, donde se deja libremente a los implicados para que ellos actúen de acuerdo a lo que creen más oportuno realizar. Entonces, pues uno la realiza, ¿no? En forma indicativa, es recomendable, pero no tiene como restricciones más fuertes. Imperativa, se da en los países socialistas sobre todo y dentro de las entidades de la propiedad del Estado. Por ejemplo, la Secretaría de Salud tendrá una planeación imperativa, que quiere decir que el secretario y su equipo definen lo que se tiene que hacer en cada una de las estructuras o en el sistema penitenciario, etc., ¿no? Ahí es imperativo, o sea, no hay una implicación participativa donde yo libremente planeo, sino alguien planea y nosotros los demás tenemos que ejecutar. Y así se tiene que realizar, se instala y se ordena de acuerdo a los planes. O participativa,
se lleva a cabo en una construcción desde abajo, que quiere decir desde las personas con las que se trabaja, en una forma horizontal y como estrategia vinculante por diversos sectores sociales, políticos, económicos y culturales, donde la dimensión potencial tiene que ver más con la necesidad de conseguir consenso y en la construcción de procesos de mejoramiento local, ¿no? Entonces, es una planeación donde se parte de la idea de que el otro debe estar implicado en la construcción de ese sueño y en los pasos que tenemos que dar para que tengamos una mejor respuesta y mejores resultados. Bueno, también se puede categorizar o se puede referir por su área de acción. Puede hacerse una planeación global, mundial, una planeación nacional llevada a cabo por el Estado con objetivos macrosociales del sector público. Puede haber una planeación regional, se realiza en los gobiernos estatales en búsqueda de la descentralización y el funcionamiento de los municipios. Puede haber una planeación sectorial. La planeación se realiza tomando en consideración solamente un sector social. Puede ser una planeación urbana local que tiene por objetivo la utilización local y territorial en relación a la respuesta dentro de ciudades o contextos específicos, ¿no? También se puede hacer una referencia de la planeación con respecto del tipo de fines o la modalidad. O sea, se habla de una planeación operativa y esas son como las más citadas, ¿no? Las que vamos a encontrar. Una planeación operativa que consiste en seleccionar medios para perseguir metas que son dadas, establecidas o impuestas por una autoridad superior. Este tipo de planeación tiende a ser de corto plazo. Es decir, hay alguien que define los grandes ejes estratégicos, ¿no? Las grandes indicaciones, y esos ejes tienen que aterrizarse en las áreas o en las dependencias particulares en todas las instituciones, y eso se llama una planeación operativa. Normalmente se refiere como planeación operativa anual, o sea, que cada año se genera una planeación de acuerdo a las metas y objetivos dentro de un plan mucho más amplio. Se puede referir como normativa, que tiene una orientación sistemática, participativa y fuertemente orientada hacia el futuro deseado. Se trata de una serie de reglas y normas que se crean para el correcto funcionamiento de una propuesta o ideales y fines últimos. Entonces es una planeación que sobre todo está fundamentada en la construcción de reglas y normas de procedimiento dentro de las instituciones. Planeación estratégica, que consiste en seleccionar los medios, metas y objetivos en donde los ideales son dados o impuestos por una autoridad superior. Es decir, no todos hacen planeación estratégica. Solo los responsables de las instituciones, los dueños de las instituciones, son los que hacen la planeación estratégica. Tiende a ser a largo plazo, las decisiones tendrán un efecto duradero y difícilmente irreversible. Constituye una fuente de origen de los planes específicos subsiguientes, es decir, esta inspira otras planeaciones, ¿no? Y abarca periodos largos. Su fin principal es generar grandes cambios, la efectividad, ¿no? Y la planeación táctica, este tipo de planeación tiende a ser a corto o mediano plazo, de ambas modalidades. Suele relacionarse con la toma de decisiones para resolver crisis inesperadas, ¿no? Las crisis. Estas acciones deben de estar de acuerdo con el plan estratégico que se trazó al principio. La diferencia entre la planeación táctica y la planeación estratégica consiste en los elementos del tiempo implicado, es la temporalidad. También se puede clasificar de acuerdo a su filosofía, buscando el rendimiento óptimo, ¿no? Una filosofía que busca el rendimiento óptimo, que realiza un esfuerzo por hacer las cosas lo mejor posible, utiliza modelos matemáticos y busca maximizar los recursos necesarios para obtener un nivel específico de rendimiento. Minimizar, no me dice minimizar. Y dijo maximizar. Maximizar. Dice minimizar los recursos necesarios. Ah, perdón, sí. Minimizar los recursos necesarios para obtener un nivel específico de rendimiento, es decir, optimizar los recursos, ¿no? O maximizarlos en el sentido de que se cuiden lo mejor posible. Bueno, ahí dice minimizar.
busca tener un equilibrio entre costos y beneficios, ¿no? O sea, que los costos sean correspondientes a lo que se está buscando, que lo que se hace no nos implique mayores gastos. Una planeación adaptativa, también llamada la ciencia del salir del paso, parte de la aceptación de la complejidad social y su poca predictibilidad, donde el profesional reacciona a situaciones en medida que se van presentando. O sea, no podemos planear todo, no podemos controlar todo y nos vamos adaptando en relación a una primera propuesta que después se va corrigiendo, ¿no? Que se va ajustando. Se entiende que hay ciertos aspectos del futuro sobre los cuales no podemos estar completamente ciertos, las catástrofes políticas naturales o los avances tecnológicos entre ellos, pero que podemos asegurarnos razonablemente cuáles son las posibilidades que tenemos frente a ellos. Utiliza planeaciones contingentes, ¿no? O sea, bueno, no tenemos el plan A, tenemos el plan B, etc. Y una planeación satisfaciente que busca alcanzar objetivos y metas suficientemente altos en un medio aceptable y factible. Por lo anterior, se fijan pocas metas, se formula rara vez y evalúa muchas alternativas y se trata de conseguir lo factible en relación a lo que se desea. O sea, es como más realista, no todo se puede, y entonces nos vamos acotando a las posibilidades que el contexto nos puede generar. También se puede clasificar de acuerdo a su orientación o a su inspiración temporal. Reactiva es una orientación que mira mucho más los éxitos del pasado, una inactiva que está conforme con lo que se está haciendo y por lo tanto trata de mantener lo que ya se hace, una proactiva que mira hacia el futuro, que dice, bueno, yo voy a construir una nueva realidad y busco en ella el ejercicio de mi planeación, y una interactiva o proactiva que retoma un poco de las tres modalidades anteriores. Creo que ya ando en tiempo, ¿verdad? Me voy a ir 5 minutos más, entonces me voy que me quedan todavía algunas. Bueno, entonces con respecto al tiempo, puede ser a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo o prospectiva, ¿no? Es que es un plan que no fija periodos para alcanzar sus objetivos, consiste en el diseño de un futuro creativo y totalmente libre de restricciones, reconoce el entorno cambiante e incierto y trabaja sobre él. Y bueno, la planeación social, que sería entonces el uso de teorías y métodos de la planeación que permiten al trabajador social la investigación, el diagnóstico y el diseño de programas de acción social y la intervención, y en el marco de la gerencia y la administración y las políticas para resolver problemas, demandas y necesidades de los sujetos sociales, ¿no? Un poco la planeación como transdisciplina aplicada en este caso a trabajo social para que se investigue, se diagnostique, se diseñen programas y se realice la intervención dentro del marco de las disciplinas que acompañan al trabajo social. ¿Cuáles serían los supuestos de la planeación social? Se trata de acciones sociales o soluciones y propuestas realizadas por equipos o agentes, sujetos y actores sociales para resolver problemas y demandas específicas de la planeación, sujetos sociales, en una forma directa o indirecta. Supone la movilización de recursos para realizar los objetivos y fines predeterminados, es decir, qué recursos tenemos y con cuáles podemos disponer. Existen diferentes caminos, no hay una sola forma de resolver, y eso tiene que ver con la planeación, pero tiene que estar inspirado en la investigación o el diagnóstico, de tal manera que ésta determine cuáles son las estrategias que van a estar actualizadas en el plan. Las estrategias se implementan a través de planes, programas y proyectos, construyen sujetos sociales que reconozcan sus realidades con un compromiso responsable y ético. Por ejemplo, aquí está mucho lo de la planeación participativa, construir con el otro para resolver en forma conjunta, implica dejar de lado posturas pasivas y tomar el lugar de la responsabilidad institucional en el encargo social asumido. O sea, aquí hay una invitación y una convocación específica a trabajo social para asumir una responsabilidad, no convertirse solamente en un bulto dentro de todo el contexto institucional, sino como en un tomador de decisiones que asume una responsabilidad y que puede generar cambios significativos.
Planeación social propone momentos metodológicos como la inserción, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. La investigación y el diagnóstico social y la intervención conforman un eje temático cuyo propósito es conocer para intervenir. O sea, la planeación es para intervenir. No nos podemos quedar en el ejercicio de una redacción escrita. Las escalas plan, programa y proyecto son diferentes escalas relacionadas. En general, su diseño se propone en el siguiente esquema: diagnóstico, justificación, prioridades, objetivos, metas, acciones, responsables, cursos y tiempos. Y podemos definir, según Martinic, proyectos como un sistema de acción cuyos componentes o elementos interactúan entre sí para producir una serie de cambios frente a una situación, problema o una demanda social. Llamaremos programa a la relación de proyectos diferentes siempre y cuando tengan el mismo objetivo general. Y la relación entre programas será un plan si comparten finalidades, metas o objetivos comunes. Entonces, bueno, son componentes de diferentes dimensiones, pero que tienen la misma lógica. Ese es un esquema metodológico de lo que podría ser la planeación social, que implica comenzar con un diagnóstico, hacer una restricción, que quiere decir definir lo que se puede hacer realmente, de todo lo que queremos, qué se puede hacer realmente, la definición de estrategias, que son los cómo lo vamos a realizar, la definición de objetivos y de metas para pasar al tema del control y la supervisión, que tiene la finalidad de observar el comportamiento y el desempeño del propio plan en todo el proceso, y formular opciones, analizar esas opciones, seleccionar las mejores opciones y entonces construir el plan. Vean que es un proceso que no es inmediato, implica todo un filtro, ¿no?, de acciones anteriores para poder conseguir un plan. No es una decisión a la primera. Y bueno, pues esa es una pregunta. ¿Qué tipo de trabajo social o trabajador social sueña ser? ¿Qué tipo? ¿Se está preguntando? No, es solo para que se lleven la imagen. ¿Qué tipo de trabajador o trabajadora social sueñan ser? Es una provocación. Y aquí dejamos esta pregunta. Bueno, compañeros, regresamos a las 5:20. 5:10 son 5.